Ahí. Entonces, empezaremos, Ramiro. Antes, Si quieres, ya puedes hacerlo. solo leo, dice. Sí, o me explicas en general de los videos y luego me explicas tu esquema. Ah, entonces, en el primer video, que es que están incentivando a hacer más aquí, y a lo que te refería eso era que la mayoría de las empresas acá no son, más bien se enfocan en ganar dinero para ellos mismos. Entonces, lo que nos quiere hacer dar cuenta es que necesitamos más empresas que puedan generar ah, ganancias a todo el mundo, digamos, que no solo contaminemos. que- Ya. en el segundo video de cómo motivar a los profesionales de tu empresa, el punto general es que no va a haber motivación de parte de otra persona externa, ¿no? Digamos, no te tienes que motivar por sí solo. También, y dice que esa motivación tiene que venir desde cumplir nuestras metas, ¿no? Cumplir nuestras necesidades y ese tipo de motivación. Los tips de finanzas para emprendedores, que sería el tercer video, nos da, o sea, primero nos dice que hay que arriesgar, no podemos ser emprendedores si no arriesgamos, pero no, no a los ataques, digamos, tienes que tener como una visualización de lo que podría pasar para saber que ve bien, por eso es más el plan el plan B y el plan de salida. Que si no nos resulta el plan A, tuviéramos que usar el plan B y si no resultaran los dos, tenemos que tener un plan de salida para no quedarnos sin nada al final. En el último video, que es la transformación digital, nos da 6 puntos para lograr esto en nuestra empresa, que era tener una visión clara, inspirar confianza, que significaba inclinar las eficiencias de tu empresa o por organización, luego identificar automatizaciones que lo haría más fácil el proceso, digamos. A digitalizar, no, ese es el último, digitalizar, antes viene identificar digitalizaciones. Sería un ejemplo como las empresas de ropa, creo que no necesitaba probarte la ropa para saber si te quedaba bien. Solo había como un espejo ahí y te mostraba la ropa y era más digitalización. Ujú. Eso sería. Ya. Y ahora tu esquema. Creo que ahí entra. ¿Qué explico del esquema? ¿Cómo es que me has hecho el esquema? ¿Cómo has unificado en base a qué has hecho las jerarquías y demás? O sea, Todo. ¿Cómo es el sistema empresarial desde tu punto de vista? ah, que tiene dos tipos de entornos en general, que sería algo que no se puede controlar, digamos, sería lo más exterior a nosotros y que no depende de nosotros, ¿no? Como el gobierno u otras cosas, culturas, que eso no podemos cambiar, no adaptarnos a eso. Nuestro entorno específico sería elementos externos a nuestra empresa que que tuviéramos que estar relacionados con la cultura. Luego tienen una relación al entorno según metas y valores, que serían situaciones deseadas que pretendemos a futuro. Y
puntos de vista que mantienen lo que es bueno y cierto. En lo psicosocial está compuesto por individuos y grupos de interacción formado por la perspectiva individual y la motivación. Lo estructural es, digamos, las labores se agrupan para formar áreas o departamentos, ¿verdad? Y son divisiones de todas nuestras actividades a nuestro entorno administrativo, que su tarea es establecer normas para el desarrollo del personal. Luego hay sistemas que conforman las empresas, que son los recursos, que es todo lo que empresas necesitan para el entorno, digamos, operativos, que es la transformación de los recursos, y las decisionales, que son decisiones tomadas para dirigir a la empresa en todos los aspectos. Ya. Algo que les repetí en la anterior clase a tus compañeros es, por ejemplo, que estos sistemas que conforman la empresa, no se ve bien, bueno, pero los sistemas que conforman la empresa de esta parte, básicamente entran desde el punto administrativo, porque el administrativo, como dice, es que básicamente de esto va a depender el flujo de las decisiones que se vayan tomando en torno a los recursos, en torno a las acciones operativas y en torno a las decisiones. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Con esto ya terminaríamos la defensa de sus tareas. ¿Tienen dudas? Creo que es la primera clase de Ervin. Luego me escribes a mi privado, por favor, para que coordinemos todo el resto de trabajos y todo lo que hemos ido haciendo este tiempo. Y ya. Hoy día vamos a avanzar, no mucho porque me toca salir, entonces lo vamos a hacer un poquito más rápido. Pero básicamente es el sistema de planificación. Es muy cortito y la tarea igual que les voy a dejar para el martes es súper sencilla. ¿Sí? Algo que decía Ramiro mientras defendía era que en uno de los videos, que creo que era en el financiero, que nos dice que las empresas se tienen que arriesgar, ¿sí? Pero no se tienen que arriesgar en base a nada, porque sí, ya está, sino que se tienen que arriesgar en base a previsualizaciones que ellos tengan en base a sus planes en el A, en el B, o en el plan de salida, o en el Z que llamaban ustedes, ¿sí? ¿A eso qué se refiere? Que para nosotros arriesgarnos, tenemos que tener una planificación adecuada, ¿sí? Entonces, tal cual dice, la empresa no puede perdurar en el tiempo si es que no tiene planificación. ¿A qué nos referimos con esto? Todas las empresas siempre deben planificar todas sus acciones y todas las decisiones que vayan a tomar en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente esto nos va a permitir generar la supervivencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, que yo, si voy a invertir tal dinero, tiene que estar sumamente planificado de cuál va a ser el retorno de esa inversión, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la utilidad o la rentabilidad que yo voy a llegar a generar con esa inversión? ¿Sí? Por tanto, es claro que nos quedemos con esta frase de que la empresa nunca va a funcionar si es que no existe la planificación. Puede que los primeros meses funcione y le vaya bien, es correcto, pero les apuesto que a mediano y a largo plazo la empresa va a cerrar porque no existe planificación. ¿Sí? Por tanto, la empresa siempre va a requerir líneas de acción y un planteamiento de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Más adelante aquí les he dejado un videíto que ustedes lo pueden ver con más calma, no hay ningún problema, que si no me equivoco ya lo habíamos visto, pero consiste en la planificación estratégica y nos explica más cómo es que nosotros podemos desarrollar toda esta planificación. Entonces presionen en la imagen y directamente les va a llevar a lo que sería el videíto. ¿Sí? Por tanto, la empresa, para poder trabajar, siempre va a recurrir a estas líneas de acción para que nosotros sepamos qué hacer en torno a los objetivos y a las acciones que debe desarrollar la empresa como tal y quiénes lo van a hacer. Aquí también tengo que considerar a mi equipo de trabajo, que es un aspecto fundamental para que yo pueda desarrollar todas las acciones, ¿sí? Por tanto, ¿qué llegaría a ser la planificación? ¿Sí?
La planificación básicamente es un proceso continuo, que va a reflejar cambios del ambiente en torno a cada organización. Nosotros vemos qué es lo que hace la competencia, qué es lo que hacen las demás empresas, para empezar a notar esos cambios, y nosotros también tenemos que buscar adaptarnos a estos nuevos cambios, ¿sí? Un gran ejemplo de esto es el uso de la tecnología. Como decía en el ejemplo de la ropa de tienda Ramiro, antes, bueno, aquí no pasa eso aún, ¿no? Pero en otros países antes tenías que ir, probarte la ropa, si te queda, si va contigo, si no va contigo. Ahora directamente vas a un espejo y vos ves qué posibles prendas te pueden llegar a gustar, y en cuestión de minutos te puedes probar varias prendas, lo que comúnmente se hacía solamente con una, ¿sí? Entonces las empresas se tienen que adaptar a este cambio porque permiten mayor rapidez, mayor facilidad en la toma de decisiones al consumidor, y le trae mayores facilidades, ¿sí? Entonces el resultado de la planificación es básicamente las estrategias que nosotros vamos a desarrollar dentro de la organización, y estas estrategias van a estar plasmadas en un plan, ¿sí? Por tanto, la planificación como tal va a llegar a cumplir tres propósitos. Primero, el protector, el afirmativo y la coordinación. Un ratito. Ahora sí. ¿Sí? A ver, vayamos. Michael, ¿cuál crees que es la diferencia entre protector, afirmativo y coordinador? Michael. La diferencia entre cuál. ¿No te escuchó? A ver, repito, dice que la planificación cumple con tres propósitos. Uno protector, otro afirmativo y otro coordinador. ¿Cuál llegaría a ser la diferencia entre estos tres? Michael. ¿Qué se te viene cuando yo digo protector? Como defensor. Como defensor, que nosotros vamos a tratar de que no nos vaya mal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos tres propósitos, tenemos que considerar que la planificación nos va a permitir proteger a la empresa como tal. ¿En qué sentido? Nosotros minimizamos el riesgo, reduciendo como que la incertidumbre que va a rodear a la empresa como tal, ¿sí? Entonces nosotros aquí definimos las posibles consecuencias que podamos llegar a tener si tomamos una decisión, ¿sí? Entonces decimos que es protector porque va a minimizar el riesgo a que nos vaya mal, a que nos falle, o a que la decisión que estemos tomando nos juegue en contra, ¿sí? Por eso es que es protector. Como dice, que nos va a dar como un tipo de defensa para la organización. ¿Por qué es afirmativo? Porque va a permitir elevar el éxito de la organización. ¿A través de qué? De la planificación, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ser de coordinación? Porque básicamente tenemos que tener en cuenta que el trabajo de nuestros recursos junto a sus esfuerzos, es decir, que tienen que estar coordinados, nos va a permitir generar lo que aquí está, el éxito empresarial, ¿sí? Por tanto, es imprescindible que nosotros consideremos que tanto este propósito protector, afirmativo y coordinador se vayan desenvolviendo como si fuera una locomotora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el tren vaya arrastrando de la mano a estos tres propósitos, porque nosotros de esa manera vamos a lograr tener el mejor funcionamiento de nuestra empresa, ¿sí? Por tanto, protector porque minimizamos el riesgo, afirmativo porque elevamos el nivel de éxito, y de coordinación porque nosotros juntamos los esfuerzos y los recursos que tenemos, ¿sí? Por tanto, la planificación va a ser siempre este proceso que va a reflejar todos estos cambios, ¿sí? Pero ¿qué puede afectar a la planificación? ¿Qué puede afectar a la planificación de mi empresa? Los eventos inesperados, como por ejemplo
el del año pasado que tuvimos el conflicto político, así que no pensábamos que se iba a extender tanto. Pero quizás nosotros ya teníamos una idea de que con el coronavirus puede llegar a Bolivia y como ya habíamos visto en otros países entraron a cuarentena y demás, y el tema del coronavirus no era tan inesperado, ¿sí? Por tanto, nosotros podíamos mejorar como que de cierta manera la planificación para continuar el desarrollo normal de nuestra empresa, ¿sí? Denme un ratito, alguien está entrando. Ahora sí. Entonces, luego otro factor que puede afectar a la planificación, además de los eventos inesperados, puede llegar a ser la resistencia al cambio. ¿Qué quiero decir con la resistencia al cambio? Que yo no me adecue al nuevo desarrollo de la sociedad, ¿sí? Esto del cambio se da sobre todo con el tema tecnológico. Ubican Kodak, que básicamente es el de las fotografías, que decía que la gente todo el tiempo iba a querer tener sus fotos impresas, pero en realidad no es así. Ahora preferimos tener nuestras fotos de una manera digital. Entonces Kodak no se adaptó al cambio o al desarrollo tecnológico o al cambio de visión y de forma de ver de las personas, las fotografías como tal, que quedó obsoleta y entró a la quiebra, y Kodak ahora es nada, cuando en sus tiempos realmente era una empresa gigante, ¿sí? Luego puede afectar inquietud, insuficiente información, la falta de habilidad y los gastos elevados, ¿sí? Estos son algunos elementos que afectan la planificación, pero lo que más nos va a complicar es la falta de compromiso de nuestros recursos humanos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se sientan como elementos indispensables a nuestra organización. Y nosotros tenemos que generar esto, que nuestros recursos humanos sientan que sin ellos nosotros no funcionamos. Y esa es la verdad. Una empresa no puede funcionar si es que no tiene personas que van a operar diferentes tipos de acciones para poder llegar a nuestro consumidor final, ¿sí? Entonces, como empresa, dentro de la planificación, este tema del compromiso es muy importante y siempre tenemos que rescatarlo, resaltarlo, y siempre, o sea, lo más recomendable es que una organización tenga una comunicación interna muy bien desarrollada, ¿sí? Muy fluida, que nos permita conocer todas las inquietudes, todos los malestares de los recursos, para que nosotros podamos generar mayor compromiso en su trabajo como colaboradores y como personas individuales, ¿sí? Por tanto, la planificación se puede ir abajo si es que nosotros no tenemos un compromiso de los recursos humanos. Ahora bien, nosotros hemos dicho que básicamente la planificación lo plasmamos a través de estrategias, y estas estrategias van a estar dentro de un plan, ¿sí? Este plan básicamente lo que va a hacer es permitirnos cumplir con nuestros objetivos. En el plan hacemos el análisis de la situación, hacemos nuestro FODA, después, ¿qué más dijimos que hacemos? Planteamos nuestros objetivos y ahí planteamos las estrategias y las acciones, la ejecución y el monitoreo, ¿sí? Pero nosotros construimos un plan con el objetivo de poder tener metas sobre las cuales trabajar, ¿sí? Nuestros objetivos empresariales tienen que ser alcanzables, ¿sí? Tienen que tener una relación estrecha con lo que nosotros queremos lograr, pero que sean realistas, ¿sí? A ver, pregunta, Tatiana, que recién ingresaste. ¿Tú crees que es posible incrementar en un 50% las ventas en un año de cualquier empresa, de una empresa X? 50% en un año. ¿Cómo le entendí? ¿Tú crees que, a ver, yo vendo tenis para varón, ya zapatillas de varón, y mi objetivo a medio plazo, que sería a lo largo de un año, es incrementar mis ventas en un 50%. Es decir, que si yo ahora vendo 100, al cabo de un año yo tendré que vender
150 más, es decir, un total de 250. ¿Es alcanzable? ¿Es realista ese objetivo? Tal vez con algunos sitios. Realmente vamos a tener que tener muchísima suerte si es que logramos casi duplicar la cantidad de ventas que nosotros llegamos a obtener, ¿sí? Ese objetivo no es ni alcanzable y tampoco es realista, pero quizás en un año podamos incrementar nuestras ventas en un 5, 6, hasta un 10%, y esto va a depender mucho de las estrategias publicitarias que nosotros vamos a tener para dar a conocer el producto, para posicionarlo, para fidelizar a nuestros clientes, etc. ¿Sí? Pero siempre tenemos que generar objetivos alcanzables y realistas en el tiempo. Un 50% anual incrementar mis ventas es imposible hacerlo en un año, pero quizás en el transcurso de 5 o 10 años podemos pensar que sí llegaría a ser factible, ¿sí? Específico, las ventas de qué, de mis zapatillas para varón marca Nike, ¿sí? Entonces estamos especificando. Y medible, que básicamente nosotros le estamos dando este porcentaje, ese 50% o ese 3% es lo que nos va a permitir medir el cómo estamos ahora y al cabo de un tiempo cuánto se supone que tendríamos que haber aumentado. El factor medible dentro de nuestros objetivos nos va a permitir comparar cómo estábamos y cómo estamos una vez que ya hayamos ejecutado las diferentes estrategias, ¿sí? Por tanto, nosotros tenemos el objetivo de crear un plan para poder plasmar diferentes objetivos que van a contribuir al desarrollo de mi empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tenemos que lograr esto? Todos los miembros de la organización que van a desarrollar actividades van a tomar decisiones en torno a los objetivos planteados, ¿sí? Los recursos humanos trabajan en torno a los objetivos planteados. Nosotros aplicamos todos los recursos técnicos, financieros, etcétera, en torno a los objetivos planteados, ¿sí? También nosotros controlamos el logro de nuestros objetivos en base a las decisiones y acciones que tengan nuestros recursos humanos y a los recursos que vayan a emplear para poder lograr el objetivo planteado, ¿sí? Y finalmente los objetivos también nos permiten fijar prioridades y concentrarnos para cumplir los mismos. ¿A qué me refiero? Si yo sé que lo que tengo que hacer para mi empresa es generar posicionamiento, es decir, darme a conocer, entonces todos mis objetivos se van a relacionar hacia ese lado, hacia ese aspecto, y yo voy a dar como prioridad el posicionamiento y no la venta. Porque yo como quiero generar ventas, pero si la gente no me conoce, ¿verdad? Es el enfoque empresarial que nosotros le tenemos que llegar a dar. ¿Tienen dudas hasta aquí, chicos? Chicas. Todo claro. Entonces, nosotros desde ese punto de vista tenemos que considerar las diferentes características que vayamos a tener dentro de la empresa, ¿sí? Por tanto, tenemos que considerar que estos planes tienen que tener primero un futuro. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Esto va a ser la visualización de qué es lo que queremos ser o qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Y vamos a visualizar esto y vamos a cumplir con esa visualización a través de diferentes acciones, ¿sí? Y estas acciones se van a predeterminar o se van a determinar en todo caso en torno a causalidades. ¿Qué quiere decir? La razón del por qué nosotros queremos ser así, ¿sí? Entonces esto genera automáticamente un rol de participación. El orden es, nosotros tenemos el objetivo de crecer, entonces nos visualizamos al futuro, anticipamos nuestro futuro. Y nuestro futuro lo vamos a cumplir a través de acciones que van a estar predeterminadas en base a causalidades, a por qué nosotros queremos ser así, ¿ya? Entonces las características de los planes siempre tienen que tener estos tres elementos: futuro, acción y causalidad. Un plan no es plan si no contiene estos tres elementos que son indispensables:
lo que queremos ser, cómo es que vamos a lograr ser así y en base a qué nosotros queremos ser así, el por qué queremos ser así, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo claro cuáles son las características, tenemos que considerar que la planificación en realidad todo esto nos va a permitir tomar una decisión. Y la toma de decisiones tiene que tener estos tres elementos. Tiene que ser anticipado. ¿Qué hacer y cómo es que nosotros vamos a llegar a hacer? ¿Sí? Entonces, en la toma de decisión nosotros tenemos que ser bastante anticipados en torno al futuro y las acciones que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Luego, la toma de decisiones tiene que complementar a un sistema de decisiones, que básicamente aquí tenemos que tener las decisiones interrelacionadas en dos aspectos. Que estas decisiones o estas acciones nosotros las podemos cumplir por etapas o las tenemos que cumplir en una sola acción. ¿Qué quiere decir? Quiero generar más ventas, ¿verdad? Pero primero generaré posicionamiento, después haré publicidad y después recién puedo llegar a las ventas, ¿sí? ¿Cuál es mi acción de futuro? Incrementar mis ventas. Pero ya yo para cumplir ese objetivo tengo que pasar por dos etapas anteriores, posicionamiento y publicidad. Y una vez que logre con eso, recién genero ventas si es que estas dos etapas antes las hice correctamente, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir cuando estoy hablando sobre totalidad? Que quizás lo que yo quiero es fidelizar a mis clientes. Por tanto, yo ya tendría que tener súper establecido y de la manera más correcta el posicionamiento, la publicidad y las ventas, ¿sí? Si yo tengo todo ese proceso muy bien marcado, entonces solamente me puedo enfocar en fidelizar y tomo una decisión en base a una sola etapa. La totalidad es una decisión cumplida o ejecutada en una sola etapa. Y si está por etapas es que nosotros vamos dividiendo, ¿sí? Cuando nosotros dividimos por etapas es porque el objetivo o la decisión que nos hemos marcado es muy grande para poder mejorarlo solamente a través de una acción. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Dividirla en fases para poder cumplirla en totalidad. Y cuando nosotros hablamos de una decisión total, básicamente es que no puede decidirse porque es una acción independiente, ¿sí? Entonces, básicamente, tiene que ser tomada en cuenta en algo, sobre algo que ya está totalmente establecido. Y finalmente, la toma de decisiones va a producir el estado al futuro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a brindar una solución para lograr lo deseado y nosotros evitamos acciones correctas. Por tanto, nosotros nos anticipamos a las decisiones que vayamos a tomar en estos dos aspectos y eso sí mismo nos va a permitir predecir el futuro. ¿Por qué vamos a hacer así? ¿Ven? Si se van dando cuenta, esto va muy de la mano con este gráfico y que básicamente va a ser un proceso que nunca va a parar. Es por eso que las flechas van de esta manera, ¿sí? Por tanto, ya que estamos hablando tanto de planificación, nosotros lo que tenemos que hacer es dividir a estos tipos. Tenemos primero la planificación estratégica y la planificación operativa. Ambas se van a situar en la acción o la planificación programática, que básicamente son las acciones, ¿sí? Una planificación estratégica es más estable, más a largo plazo. Una planificación operativa es más de día a día, más a corto plazo, ¿sí? Por tanto, dentro de la estratégica nosotros planteamos la misión, la visión, realizamos el diagnóstico a través del análisis de la situación, planteamos nuestros objetivos, planteamos nuestras estrategias, acciones, indicadores que me van a permitir conocer las acciones, cuáles van a ser mis metas físicas, anuales, las financieras, anuales, etc. ¿Sí? Y si se van dando cuenta, aquí falta todavía lo que sería el monitoreo y el control, ¿ya? Pero básicamente lo que nosotros estamos avanzando es todo relacionado a la planificación estratégica, porque tomamos todos los elementos que pueden estar relacionados al entorno, con lo general y con lo específico en este caso, y todos los sistemas administrativos sobre los cuales van a llegar a trabajar
las metas, lo psicosocial, lo tecnológico, lo estructural, etc. ¿Sí? Y lo operativo solamente tiene las estrategias planteadas, los objetivos institucionales, los indicadores, y si se dan cuenta aquí tenemos metas trimestrales y aquí tenemos anuales. ¿Qué quiere decir? Que la planificación estratégica es más a largo plazo y la operativa es más a corto plazo. Ambas se van a fundamentar en la acción, es decir, la actividad o el proyecto, a través del propósito que van a llegar a ser los resultados de los objetivos esperados, los productos y sus componentes y las tareas que llegarían a ser las acciones. ¿Sí? Esto es como una introducción. Ahora vayamos y veamos qué es la planificación estratégica como tal. ¿Sí? La planificación estratégica está diseñada para satisfacer metas generales de la organización a largo plazo, enfocando a la organización como un todo. Es decir, que nuestra empresa es un todo y todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar en esta fase, en esta planificación estratégica, va a afectar a todos, ¿sí? Por tanto, esto es lo que nosotros vamos a llegar a hacer si es que nos da el tiempo de las prácticas que tenía pensado que hagamos, que les dije que busquen una empresa y demás, ¿sí? Vamos a trabajar con la misión y la visión de esta empresa. Y aquí podemos añadir un tercer elemento que sería la historia de la empresa. Es fundamental para la planificación estratégica que yo sepa cómo es que se ha creado la empresa y cuál es la visión y cuál es la misión de esta, ¿sí? Y aquí también añadimos el tema de los valores que está muy de moda. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir conocer los pilares fundamentales sobre los cuales me van a explicar la existencia de la empresa como tal, ¿sí? Por tanto, una vez que yo tenga el punto 1 y el punto 2 bien desarrollado, puedo realizar mi análisis externo y mi análisis interno, que básicamente el externo va a tener que ver con el entorno general y el entorno específico, y en el análisis interno va a tener que ver más con proveedores, distribuidores, con la empresa misma, etc. ¿Sí? Estos ya son elementos del entorno como tal, donde vamos a estudiar tanto el análisis interno y externo y vamos a poder desarrollar nuestro FODA. Una vez que desarrollemos nuestro FODA, que sería el punto intermedio entre estos dos, vamos a plantear nuestros objetivos y por ende también vamos a plantear nuestras estrategias, ¿sí? Mi objetivo es el posicionamiento y mi estrategia puede ser el uso de plataformas digitales para posicionar el nombre de mi empresa. Esa es una estrategia, ¿sí? Nosotros planificamos cuándo vamos a desarrollar esta estrategia y la ejecutamos, ¿sí? Una vez que nosotros ejecutamos, vamos a estar constantemente evaluando cómo es que se desarrolla esta estrategia, para poder controlar el nivel de cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Entonces, la planificación estratégica o la planeación estratégica se basa en estos 8 pasos constantes. Esto es lo que nosotros llegamos a hacer en nuestras prácticas, ¿sí? Parece sencillo, pero en realidad es un trabajo muy pesado, muy determinante. Y la fase más imprescindible es esta. Si yo hago un análisis externo e interno malísimo, todo esto que haga aquí va a estar mal, ¿sí? Entonces es fundamental desarrollar un buen diagnóstico de la situación para que yo pueda plantear diferentes objetivos y diferentes estrategias. Porque según mi análisis yo puedo decir que me hace falta posicionamiento, pero la realidad me indica que quizás me falta publicidad, comunicación. Entonces, de entrada ya he planteado mal mi objetivo, ¿sí? Por tanto, la planificación estratégica tiene 3 elementos indispensables: la estrategia, la administración estratégica y la formulación de la estrategia como tal. Esto entraría en estas 2 fases, ¿sí? La estrategia básicamente nos va a permitir ver cuáles son nuestras ventajas relacionadas al medio ambiente para poder diseñar y alcanzar objetivos de la organización a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Ya me conozco y ahora ¿cuáles son mis ventajas? Aquí tengo que aprovechar al máximo mis ventajas y en torno a eso ver qué tipo de estrategia puedo alcanzar, ¿sí? La administración estratégica básicamente es una formulación o es una planificación
pero me va a permitir actuar a través de planes. Aquí yo ya conozco la información y quiero plantear mi estrategia. En la administración lo que hago es realizar esta planificación de la estrategia en planes. Entonces aquí formulamos, implantamos, medimos y evaluamos la estrategia ya desarrollada con anterioridad. Y finalmente, una vez de formular, implementar, medir y evaluar, nosotros formulamos completamente la estrategia en base a 4 cuestionantes. ¿Cuál es nuestro propósito y objetivo de la estrategia? ¿Hacia dónde se va a dirigir la estrategia? El tipo de ambiente en el cual se va a desarrollar nuestra estrategia y qué se puede llegar a hacer con esta estrategia. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Entonces, estas estrategias automáticamente responden al objetivo como tal, a la fundamentación de nuestro objetivo ya planteado en esta fase. ¿Sí? Eso llegaría a ser la planificación estratégica. ¿Tienen dudas hasta aquí, muchachos, chicas, chicos? No, Liz. ¿Los demás? No, no, listo, todo bien. No, Liz. Ervin, que eres nuevo, estás logrando entender, aunque debes estar quizás un poquitito perdido. Yo logro entender eso. A ver, estoy tomando lista un ratito. Sara y Tatiana me faltan. Ya, entonces, una vez que ya tenemos claro que básicamente la planificación estratégica nos permite planear las acciones de la empresa considerándolo como un todo, que básicamente es el fin de un sistema, de la teoría de sistemas que habíamos visto. Si se van dando cuenta, todo es un sistema. Todo lo que hablamos es un sistema o tiene las características de un sistema, ¿sí? La planificación estratégica es un sistema que para poder cumplir con el objetivo de toda esta planeación tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. Todos estos pequeñitos elementos llegarían a ser nuestros pequeños subsistemas que trabajados correctamente e interrelacionados vamos a permitir lograr con el objetivo final, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos, veamos, es un sistema, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos claro qué es la planificación estratégica, vámonos por la planificación operativa. La planificación operativa básicamente muestra cómo se va a aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario. Por tanto, esto es lo macro y la planificación operativa llegaría a ser lo micro. ¿Por qué macro la planificación estratégica? Porque es más grande, porque considera a todos los elementos de la empresa. Más sin embargo, en la planificación operativa nosotros tenemos decisiones solamente de la estructura productiva, ¿sí? ¿Qué hacer cuando estamos hablando del producto? ¿Cómo hacer al describir el proceso de creación de nuestro producto? ¿Con qué medios vamos a hacer este proceso para poder tener el producto? ¿Sí? ¿Cuánto hacemos que va a llegar a ser la capacidad de negocio en base a la tecnología que utilicemos y en base a los procesos para conseguir nuestros productos? Si se van dando cuenta, va de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Dónde es que nosotros vamos a tener esta capacidad de negocio y esta tecnología para desarrollar el proceso y crear el producto? ¿Y de qué manera la distribución interna de los trabajos, de los recursos humanos para poder lograr con nuestro producto? El plan operativo nos permite aplicar el plan estratégico. Si yo digo, necesito generar un 3% más de ventas, quiere decir que en la estructura productiva de mi empresa tengo que generar 3% más de productos para poder vender. ¿Qué pasa si yo tengo un stock de 100 productos mes? ¿Sí? Yo quiero aumentar un 3%, entonces ese stock ya no tiene que ser 100, tiene que llegar a ser 130 para poder cumplir con el objetivo que yo había planteado ya en un plan operativo, ¿sí? Esa es la diferencia entre planificación estratégica y planificación operativa. Por tanto, la planificación operativa formula planes a corto plazo que pongan en acción diferentes partes de la organización, ¿sí? En 4 aspectos. Lo operativo. El diseño, que básicamente es el diseño del estado futuro para una entidad y las maneras eficaces de hacerlo.
En la operativa nosotros tomamos la estrategia planteada y lo que hacemos es buscar maneras de cumplir con esa estrategia, ¿sí? Cuando nos vamos a un aspecto económico-social, nosotros definimos el inventario de recursos, necesidades y la determinación de metas y programas. Que básicamente estas metas y programas van a permitir ordenar todos los recursos que yo tengo dentro de la empresa para poder atender al desarrollo tecnológico y económico de mi empresa, y al mismo tiempo va a permitir el desarrollo social del lugar de donde se encuentra nuestra empresa, en este caso Cochabamba, por ejemplo, ¿sí? Por tanto, en lo económico-social vemos el inventario de recursos, necesidades y la determinación de metas y programas por parte de la empresa, en pro al desarrollo de mi empresa como tal y al desarrollo de la sociedad, ¿sí? Física y territorial, donde básicamente yo adopto los programas y las normas adecuadas, ¿sí? Esto se relaciona bastante con el entorno general que habíamos dicho, que básicamente nosotros adoptamos programas y normas en base a lo establecido por cómo debe ser el funcionamiento de la empresa, que eso va parte del gobierno, ¿sí? Entonces utilizamos o vemos el factor de los recursos naturales, el tema agropecuario, la electricidad, etcétera, ¿sí? Y básicamente esto de físico y territorial también me va a permitir el desarrollo social, ¿sí? Ahora, yo tengo que considerar que dentro de la planificación nosotros dividimos en base al periodo. Puede llegar a ser corto, puede llegar a ser medio o puede ser a largo plazo, ¿sí? Ahora, si yo estoy haciendo una planificación operativa, es a corto plazo. Y si yo estoy haciendo una planificación estratégica, es a largo plazo, ¿sí? Pero si yo estoy haciendo una operación, una planificación más programativa como tal, tiene que ser a medio plazo, ¿sí? Pero normalmente nuestras acciones las desarrollamos en ya y en un futuro, ¿sí? Y este medio nos va a permitir conocer los resultados de corto plazo y las bases para iniciar las acciones hacia largo plazo. Por tanto, nosotros empezamos a definir todo esto en base a una planificación estratégica y a una planificación operativa. Es importante e indispensable conocer la diferencia entre ambos, ¿sí? Por tanto, ¿cómo estaría dentro de nuestra estructura de la empresa? Vámonos desde lo más importante, que ahora va a estar en la punta, hasta lo más, bueno, no, en este caso no vamos a dar como prioridad, pero lo vamos a dar como pasos. ¿Sí? Del paso 1 va a estar en la punta y en los últimos pasos van a estar en la base, ¿sí? Entonces, en un primer punto nosotros tenemos que elaborar la visión y la misión, ¿sí? Realizamos nuestro análisis estratégico, que sería el interno y lo externo, lo general y lo específico, ¿sí? Definimos nuestras estrategias y nuestros objetivos. En base a eso nosotros vemos una planeación táctica, ¿sí? Que van a llegar a ser las acciones y elementos que yo voy a utilizar para poder cumplir con mi estrategia. Luego hago una planeación operativa. ¿Quién va a desarrollar estas tácticas? ¿Sí? Y constantemente yo voy a estar viendo cuáles van a llegar a ser mis indicadores de resultados. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto se relaciona bastante con toda esta planificación estratégica, que el operativo básicamente entraría en la fase de ejecución, ¿sí? Dentro de toda esta planificación estratégica, el operativo entra en este séptimo paso, la ejecución, porque aquí definimos qué es lo que vamos a hacer y aquí definimos quién lo va a hacer y que lo haga en ese mismo momento, ¿sí? Y vamos a tener una evaluación a corto plazo. Pero esta evaluación también hemos dicho que puede llegar a ser un monitoreo constante de todo lo que nosotros vayamos haciendo, ¿sí? Por tanto, esa es la diferencia entre la planificación estratégica y planificación operativa. ¿Tienen dudas hasta aquí, chicos, en cuanto a la diferencia de ambas? Planificación operativa corto plazo, planificación estratégica largo plazo. Quédense con eso y lo demás es más que todo lógica, ¿sí? ¿Dudas, chicos? Ya, súper claro. Entonces, hasta aquí dejamos todo lo que sería el contenido teórico.
Sin embargo, como siempre van a tener una tareita, ¿sí? La tareita básicamente va a ser en el formato de foro, ya no va a ser entrega. Entonces en el foro ustedes pueden participar hasta el día martes, ahora es 9:45. Perdón, día miércoles 8 de abril, ¿sí? Y esta es la rúbrica. La máxima participación que puede tener es hasta el miércoles 8 a las 9:45. Y deben responder en plataforma, no deben subir ningún tipo de archivo. Ojo con esto. Directamente me van a poner agregar nuevo tema de discusión y ahí mismo responden a estas preguntas, ¿sí? ¿Cómo van a hacer el foro? Todo esto ya está en la plataforma. Ven el video. Una vez que ven el video, que es un poquitito largo, pero básicamente es un resumen de todo. Bueno, yo he dado un resumen de todo lo que está dentro del video, pero nos da aquí ejemplos más claros para que podamos desarrollar y respondemos a estas tres preguntas. ¿De qué manera la planificación permite reinventar a la empresa? ¿Sí? ¿Permite este tema de reinvención, este concepto de reinvención? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? ¿Qué elementos debemos implementar para la renovación constante de la empresa y generar una satisfacción en el cliente? ¿Sí? ¿Y cómo es que va a llegar a influir la tecnología en la planificación estratégica? Si consideramos que la planificación estratégica es a largo plazo, ¿sí? Por tanto, el videito ya está aquí. De todas maneras, en la plataforma también está el video. Voy a ver si carga y les voy a mostrar. No sé si es que ya han hecho foros antes en la plataforma. Entonces voy a entrar para indicarles y que no se estén perdiendo. ¿Ya? Mientras carga, dudas, preguntas. Uy, este internet está terrible. Dejen de usar el internet, muchachos. Ay, no carga. Ya, a ver si. Pucha. Eso sería. Entonces, la próxima clase ya lo que vamos a hacer es avanzar a profundidad este tema de la planificación, pero considerándolo como sistema, ¿sí? Lo que hemos hecho hoy día básicamente es dar la definición y la diferencia de planificación que existe, pero netamente relacionada en lo empresarial, ¿sí? Tiene que considerar que sin planificación no existe nada, y no solamente en el rubro empresarial, ¿no? Incluso en sus vidas, por ejemplo, si ustedes no planifican lo que quieren hacer a corto, a mediano y a largo plazo, es muy probable que vayan desarrollando sus acciones, sus tareas y sus actividades sin un porqué, y no van a tener un sentido final, ¿sí? Entonces aquí están todas las diapositivas y todo lo demás que hemos estado avanzando. Y este es el foro, ¿sí? Van a entrar a sistemas. Estas son las diapositivas de las cuales he avanzado hoy día. Si es que las quieren volver a revisar, ahí están los videitos que les indique cómo entrar. Y la misma rúbrica que está en la diapositiva y me presionan en el foro 1, ¿sí? Les va a cargar, les va a aparecer la descripción y lo que me van a hacer es añadir un nuevo tema, ¿sí? Presionan acá y automáticamente aquí les va a aparecer la opción añadir, ¿sí? Asuntos, respuestas, vamos a poner ya. Y aquí vamos a poner la pregunta la respuesta de la pregunta 1, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. Son 4 preguntas, ¿sí? Listo. Entonces ya está y pones enviar al foro. Ustedes envían al foro y les va a aparecer de esta manera, ¿sí? No me tienen que subir ningún tipo de archivo, todo directamente en la plataforma, ¿sí? Entonces, ustedes tienen
si no me equivoco, media hora para corregir. Aquí está, sí. Tienen media hora para editar el mensaje si es que quieren hacer cualquier cambio. O sea, yo he publicado y de aquí tengo media hora para modificar, agregar o quitar algo. Caso contrario, ya no voy a poder hacer ningún tipo de cambio. Entonces, esta es su tarea. Ahora, quieren generar nuevos puntitos. Entonces, ustedes van a entrar a este tema. Por ejemplo, les va a aparecer así, ya quiero estar de Ramiro, de Rosy, de Patti, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y les va a aparecer esta opción y me ponen hacer un comentario con este tema. Esto es para puntitos extra, ¿sí? Yo leo las respuestas de Pamela y digo, no sé, creo que no estoy de acuerdo. Entonces ustedes ponen responder y dicen, yo creo que el 1 es... Ay, ¿qué es eso? Yo creo que el 1 no es así, debería ser así. Yo creo que el 2 es así y no así. Y yo creo que el 3 es así. O directamente me pueden dar un comentario general, ¿sí? Y aquí me ponen la respuesta, bla, bla, bla. Y directamente me ponen enviar al foro, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es responder a algo que ya había dicho alguien. ¿Vieron? Entonces, yo tengo... Por ejemplo, este es el de Ramiro, ¿ya? Y Tatiana dice, no me parece lo que Ramiro puso, entonces yo opino esto, ¿sí? Pero no va a ser su misma respuesta, sino va a ser como que una confrontación, como que vamos a armar un debate virtual en este caso, ¿sí? O directamente pueden preguntar, Ramiro, ¿y por qué pusiste esto? Y Ramiro les volverá a preguntar, les volverá a responder y demás, ¿sí? Todo esto de réplicas es para ganarse puntitos extra, pero si ustedes deciden solamente poner las respuestas al foro, también no hay ningún problema, ¿sí? ¿Entienden cómo es que tienen que desarrollar la tarea? ¿Sí? Entonces solamente entran al foro, bueno, tienen que ver el videito, que es un poquitín largo, pero es muy interesante, véanlo, realmente es muy interesante, muy enriquecedor. Y añaden su nuevo tema y ahí desarrollan todos los pasos que ya les había avisado, ¿sí? Eso sería, esa es su única tarea, no hay más nada para el día miércoles, relativamente fácil. Y si es que no tienen dudas, chicos, eso sería todo por hoy. ¿Sí? Si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta aquí. ¿Sí? Directamente hasta el día miércoles, perdón. ¿Sí? Chao, chicos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense, no salgan.